Bien, pues muy buenas noches. Bienvenidos al Instituto Cervantes para un estreno que es el de la colección Los Galeotes y para la presentación de su primer volumen, que es de Arturo Barea. La exposición de Arturo Barea se cerró el pasado domingo con un enorme éxito de visitantes. La verdad que ha estado muy sistemáticamente llena. Se ha podido advertir la oportunidad de haberla hecho. Han sido también concurridas las visitas, los paseos por el Madrid de Barea que se han organizado. Y este acto pues es la conclusión, es por una parte el último acto de la exposición aquí en Madrid. La exposición marcha a Extremadura, se verá en Badajoz y luego se verá también en Inglaterra y en algunos otros sitios. ¿Cómo? Manchester y Dublín. Su comisario William Chislett me precisa los sitios, o sea, en el Reino Unido y en Irlanda. El libro que se presenta es un libro del que van a hablar enseguida su prologuista, Ian Gibson, su editor, en el sentido de preparar la edición, fijar la edición, Juan Marqués, que también ha hecho una nota en el volumen, y William, que nos hará una aportación presentando una charla inédita de Barea en la BBC. Es un libro que ha circulado muy poco en España, es un libro que, como lo explican tanto Ian como Juan Marqués, a los que le agradezco mucho a ambos su trabajo, pues es un libro que hay que leer en el contexto de esos años. Es un libro temprano, es un libro que parte de lo que en ese momento existía de conocimiento de la vida y obra del poeta. Por lo tanto, es un libro que tiene aspectos que no se tocan, pero lo que toca, a mí el tono me parece un tono muy hermoso, muy Barea, muy metiéndose él mismo en escena, esa figura de ese soldado que aparece y desaparece, ¿no?, en diversas páginas, que da el punto de vista, digamos, de esa España en guerra civil al respecto. Me parece muy impresionante. Me gustan mucho observaciones concretas sobre, no sé, el concurso de Cantejondo de Granada, o sobre la Barraca, o sobre la Granada de Federico, y es un libro que se lo comentaba ahora a Aya, que lo más sorprendente quizás sea el capítulo del poeta y el sexo, ¿no?, en el sentido de que es un capítulo muy curioso de leer, porque evidentemente pues no refleja del todo la situación al respecto, sino que refleja más bien, son consideraciones más sobre la obra de Lorca y cuestiones que tienen que ver con el sexo en la obra, pero no entra, digamos, en cosas que en ese momento no se decían o no se comentaban, ¿no? Ian, por otra parte, vamos, aquí mismo explica, y lo va a explicar ahora también, pues la importancia que tuvo para él el libro, ¿no? Agradecimiento, por lo tanto, a Ian, a Juan y, por supuesto, a William, que es el que nos trajo aquí la maleta de Barea, ¿no? Y en cuanto a la colección, pues Martín López Vega, nuestro director de Cultura, es quien tendría que explicar exactamente la idea, porque es una idea suya y hay que a César lo que es del César. Quiere decir que realmente él tiene un pequeño prólogo, Rescatar a los Galeotes, donde en clave cervantina precisamente viene a decir que esta es una colección que, leo una frase: el camino de los galeotes impresos les lleva más camino de las librerías de Lance o de Viejo que de galeras, aunque a veces puedan parecer destinos no tan distintos. Es decir, que los libros de Viejo como galeotes en sus galeras, pues tiene mucha gracia la frase, y precisamente, aunque no son exactamente lo mismo las galeras que las librerías de Viejo, pero desde luego aquí rescatamos a estos galeotes. Va a ser una colección muy pegada a la programación del Instituto, tanto en su sede central aquí como en los centros. Ya está anunciado la solapa, yo creo que el diseño está muy bien de la colección, muy sobrio. En la solapa ya se anuncia Max Out, Dionisio Ridruejo, Vueltas sin regreso,
una correspondencia entre dos grandes escritores de dos bandos distintos en la guerra, los dos bandos enfrentados en la guerra civil. Y vamos, la edición la hace Domingo Ródenas de Moya, que conoce perfectamente esa época. Y luego seguirán más cosas, vendrán pues algo en relación a la exposición de León Felipe, algo en relación al gabinete que preparamos sobre mujeres del Renacimiento español, en fin, por ahí, pero en fin, no anticipamos nada. Forma parte, digamos, de la campaña de publicaciones en la cual estamos metidos. Y anuncio que hasta ahora solo se pueden comprar nuestras ediciones en la biblioteca, en la librería del Boletín Oficial del Estado, calle de Trafalgar. Está muy bien, es un sitio donde se pueden comprar las cosas, pero lo demás es casi imposible comprarlas. Y espero que dentro de muy poco esté resuelta la distribución para que este libro esté en las librerías, no en las de viejo, sino en las de nuevo. Gracias. Buenas tardes. Hola. Yo voy a hablar muy poco por cortesía, porque la congestión no me deja ser brillante, y también por egoísmo, ¿no? Porque quiero escuchar a Ian Gibson y a Julian Chiclet, que son los que más saben quizá de Lorca y de Barea, ¿no? Que son los dos escritores que de alguna forma se juntan en este libro, ¿no? Yo no voy a mentir, yo hace un año exactamente, o sea, incluso hace menos de un año, hace 10 meses yo no sabía que este libro existía. O sea, no... Y eso es culpa mía, obviamente, un poco, pero no del todo, ¿no? O sea, que mucha gente no supiéramos que Barea había dado conferencias sobre Lorca en Oxford y que esas conferencias se habían editado casi inmediatamente, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial se publicaron en Inglaterra, en Londres, y además con un éxito muy, muy fulgurante porque hubo 2 reimpresiones en pocos meses. Y después el libro se publicó en Estados Unidos, se publicó en Italia y acabó en Argentina, ¿no? Entonces, que yo no supiese esto, yo soy doctor en literatura, en fin, soy especialista en Edad de Plata, soy lector lector enfermo, y leí La forja de un rebelde con pasión en la facultad, leí La raíz rota, o sea, yo estaba, en fin, pero el hecho de que yo no supiese que este libro existía, aunque a pesar de que me encanta Lorca, además, también responde, aparte a mi torpeza, responde a una serie de circunstancias que tanto Ian Gibson como un poco peor yo hemos explicado en los prólogos, ¿no? Y tiene que ver, por supuesto, con la tragedia cultural que se produjo en el 36 y el 39, ¿no? A esos años, en el 39 es el año en que Barea sale de España y en el 36 es el año en que Lorca es asesinado, ¿no? Entonces, de alguna forma, también este libro es emocionante ya en cuanto a que reúne pues, a uno de los principales exiliados republicanos del 39 y sin duda el principal de los asesinados en el 36, ¿no? Ellos no se conocieron, aunque son contemporáneos casi, son coetáneos, nacieron con pocos meses de diferencia, pero Arturo Barea, recuerden que durante los años españoles era alguien que no solo no frecuentó ambientes literarios, sino que de hecho él mismo no era escritor, él debutó muy tarde, debutó con su primer libro, tenía más de 40 años, ¿no? Y era un hombre que no solo no había frecuentado, sino que me temo que incluso miró de reojo bastante, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la literatura probablemente lo miró un poco como con cierto, no desdén, pero sí con distancia muy, muy deliberada, ¿no? En este libro habla de residencia bueno, se refiere a la luz de la residencia de estudiantes, ¿no? Como lugar, pues, un poco como epicentro cultural, ¿no? Y por supuesto porque toca, ¿no? Al hablar de Lorca, pero se nota mucho cierta frialdad y, en fin, que él no quiso o no pudo, no estaba atento a eso antes de la guerra. El libro creo que de verdad que desde sus primeros párrafos es un libro que automáticamente a un buen lector le devuelve a casa, ¿no? Todos los que hayan leído La forja de un rebelde, en las 2 primeras líneas de este libro ya se encuentran en casa, ¿no? Porque están en ese tono tan Barea, ¿no? Es un tono que por desgracia tal vez no es frecuente, ¿no? Y menos en esos años, pero es el tono de alguien mesurado, moderado, sensato, razonable, incontestable, hasta un punto, o sea, que sí, por supuesto, dice cosas muy... No es que no se moje, no es que sea tibio, ni mucho menos. Es un hombre que habla con claridad,
pero habla desde la ideología, habla desde su socialismo, habla pero desde convicciones parlamentarias y es un tono que, por desgracia, en esos años no pudo abundar, ¿no? Es un tono muchas veces Nogales, es un tono muy institución libre de enseñanza, es o sea, un tono en el que claramente se explica lo que sucedió en 36 en España, pero se explica de una forma que incluso los que probablemente produjeron esos acontecimientos no podrían protestar mucho, ¿no? Porque lo hace con tal claridad, con tal sensatez, con tal mesura, con tan poco rencor, aunque, insisto, lo hace con rotundidad, ¿eh? Lo hace con las palabras adecuadas, pero con una amabilidad muy británica, quizá, ¿no? Y no porque se la había pegado en los primeros años suyos de exilio, sino porque la traía de cuna, me temo, ¿no? O sea, Barea era un hombre que en ese sentido era admirable, ¿no? Entonces, el mismo tono narrativo de La Forja se convierte en ensayístico aquí, aunque yo creo que hay personajes, o sea, este ensayo, Barea no, aunque era periodista y aunque en fin, dominaba este terreno del ensayo y de la columna y de la locución, para esas conferencias y para el libro en el que se convirtieron, se tomó ciertas libertades, no voy a decir de ficción, no, o sea, no voy a decir que utilizo las armas de la ficción, ¿no? Pero sí que se tomó libertades que son poco habituales quizá en el biógrafo, o en el ensayista o en el cronista, ¿no? O sea, yo creo que inventa personajes, creo que inventa situaciones. Barea es un hombre de su tiempo, inevitablemente. Hay alguna cosa llamativa en este libro que Ian ha explicado bien en sus páginas. Y la verdad es que no quiero adelantar muchas cosas, ¿no? Tampoco, o sea, no hay grandes sorpresas, pero es verdad que es un libro muy curioso para quienes conozcan a Barea y a Lorca. Tenemos aquí a un texto que sí, bueno, ya saben que los libros de Losada, los libros que se publicaron en Buenos Aires, la propia Forja de un rebelde, en el 51, se circularon bastante por España, ¿no? Era una editorial fundada por desterrados, ¿no? La dirigía Guillermo de Torre, y Losada circuló con cierta, en fin, no sé si con facilidad, pero desde luego de una forma ruidosa, ¿no? Por España, ¿no? Supongo que este libro también, ¿no? Este libro era un libro que, o sea, hay ejemplares por ahí todavía, en libros de viejo y eso, pero es un libro que efectivamente no ha sido muy citado, no ha sido muy entendido y hay errores al respecto. Hace unos meses se presentó en esta mesa un diccionario del exilio, que es un libro muy meritorio, un libro estupendo, por otra parte, pero ahí mismo hablan de una edición del 46, ¿no? En Losada de este libro, ¿no? O sea, esto no existe, ¿no? O sea, hay ediciones fantasma, ¿no? O sea, si esa edición existiera, implicaría que el Lorca se publicó en Buenos Aires antes que La Forja, ¿no? O sea, cosas que no parecen posibles, ¿no? Y aparte, bueno, nos consta que no existió, ¿no? La primera edición, la única edición hasta hoy en español de este libro era la que salió en enero del 57 de las prensas de Losada. Nunca se reimprimió y 61 años más tarde pues, la hemos hecho nuestra, ¿no? Decía que hace 10 meses yo no sabía que este libro existía, pero cuando William Chislett me pidió que le echase una pequeña mano en el gabinete bibliográfico que ha organizado sobre Arturo Barea y que es, en mi opinión, gracias a él, majestuosamente interesante, allí fue cuando yo releí las cosas que había leído y ahí es cuando realmente me enteré de que existían libros de Barea sobre Lorca y Unamuno, ¿no? Los leí en el verano, me acuerdo, o sea, en agosto de 2017 leí por primera vez este Lorca y desde entonces, cuando surgió la oportunidad de publicarlo, pues me hizo mucha ilusión realmente, ¿no? Aunque se me quedaba grande el encargo, pero lo acepté con mucha alegría. Después creo que ha quedado todo muy bien. La edición de Imanol Bertolo y de Montse Lago es maravillosa. El prólogo de Ian Gibson, y lo digo muy en serio, es muy brillante. Me parece un libro que, o sea, son páginas que tienen un poder emocionante muy claro. Aparte, me ahorró a mí tener que explicar algunas cosas sobre la historia editorial del libro, ¿no? Lo cual está bien. Y poco más, la verdad. Es verdad, hay una cosa que quiero aclarar, porque al igual que sucedió con La Forja de un rebelde, como saben, el mecanuscrito de La Forja se perdió. O sea, no existen los originales de La Forja de un rebelde, ¿no? De forma que esa edición que todos hemos leído, en realidad es una retraducción, ¿no? Se retradujo al español desde el inglés, ¿no? Sobre todo cuando ya leí este libro por segunda y por tercera vez, ya con la idea de la edición, me di cuenta de que, en efecto, con este libro pasa lo mismo, ¿no? Este libro, claramente, por lo menos en algunas partes,
es obviamente o sea, está lleno de calcos, de falsos amigos, hay sustantivos que no existen en castellano y que se parecen mucho a sustantivos ingleses, ¿no? De forma que en el texto de Buenos Aires, en el del 57, hay muchísimos residuos del trabajo de Ilse Barea, que por otra parte es estupendo, ¿no? Su inglés era muy competente, pero imperfecto, ¿no? Como es natural. Claro, desde el punto de vista de edición, a falta de originales, a falta del texto de la versión de Barea, no hemos podido reponer la versión original, pero sí que nos hemos tomado la libertad, creo que es razonable, de los casos en los que era completamente evidente dónde estaba el error, o dónde estaba el gazapo, o dónde estaba, en fin, cambiar hipersensitivo por hipersensible. No recuerdo casos ahora, pero no son muchos, igual son 12 en todo el texto, pero eran casos que ya no podíamos reproducirlos sin realmente cometer una negligencia, ¿no? Como explanación. Explanación, sí, hay una explanación. Es que los falsos amigos, sí, para decirlo con un taco, son la leche, ¿no? Sí, sí. Lo digo simplemente como aviso de que efectivamente hay alguna... No avería, o sea, todo el texto que van a leer ustedes es gramatical, pero hay algunos detalles probablemente que proceden de ese fenómeno, ¿no? Y ya paso la palabra a Ian, que insisto que, bueno, como saben ustedes, es probablemente, en fin, es uno de esos amigos ingleses que, como saben, en la segunda mitad del siglo XX han sido los ingleses los que mejor han explicado España, ¿no? Y entre ellos, Ian Gibson es el que mejor y desde hace mucho tiempo ha explicado a Lorca, ¿no? Empezó también estudiando a José Antonio Prima Rivera, ha estudiado a Antonio Machado, ha estudiado a Luis Buñuel, ha estudiado a Salvador Dalí, pero es Lorca aquel a quien ha dedicado pues varios libros, algunos de ellos decisivos, cruciales para entender a Lorca, y en fin, lleva muchos años de batallas al respecto. Bueno. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estos elogios. Pero, en fin, nadie es más que nadie, como decía Antonio Machado, o como le dijo un campesino soriano. ¿Funciona el sonido? Sí, funciona, ¿no? Vale. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, yo tengo un texto escrito, por lo menos al principio, porque quería poner unos pensamientos y unas ideas, y no improvisar. Luego, tal vez improvisaré al final, pero tengo unas páginas que tengo que leer. Entre los signos positivos de los tiempos que estamos viviendo en España, tiempos, a mi juicio, bastante decepcionantes, figura la recuperación de Arturo Barea. Como ha dicho esta mañana en El Mundo Antonio Lucas, es hora de Barea, de Arturo Barea. Ello, en no poca medida, debido a la aportación de los hispanistas británicos Michael Oud y Nigel Townsend, y a mi amigo aquí presente, a mi lado, William Chislett, que ha preparado para este acto una primicia excepcional que todos vamos a agradecer. Dada la estrecha relación del Barea exiliado con Inglaterra y el hecho de estar enterrado allí en el Campo Santo de Farringdon, es lógico que los estudiosos británicos le hayan dedicado sus mejores esfuerzos y que lo sigan haciendo, porque de verdad lo sienten muy cercano, muy de casa. Yo no soy experto en Barea, pero admiro la forja de un rebelde y he leído con mucho interés y provecho la biografía del escritor por Michael Oud, editada en ambos idiomas, así como las enjundiosas introducciones de Nigel Townsend a dicha trilogía, La raíz rota y los cuentos completos. Es de justicia reconocer aquí lo que debemos a estos dos investigadores. Añado que el hispanismo británico en general, al cual, aunque irlandés,
de nacimiento pertenezco. No me enfado ni me quejo de que me llamen británico. Son las Islas Británicas, ¿no? Es un fenómeno extraordinario, por lo que significa de mutuo enriquecimiento cultural y humano, de contactos fructíferos entre ambos países y sus lenguas, de continuas indagaciones sobre la más variada gama de temas. Pienso sobre todo, al decirlo, en mi maestro, Gerald Brennan, con quien nuestra deuda es incalculable. Y podría añadir otros muchos nombres. Me complace poder decir esto aquí, en el Instituto Cervantes de Madrid, que es mi segunda ciudad. Tú ya has mencionado a Dublín, ¿no? Sí. Que ahora ha tenido la excelente idea de publicar por primera vez en España, en su nueva colección Los Galeotes, el pequeño tomo de Barea titulado Lorca, el poeta y su pueblo, escrito explícitamente para el mundo anglosajón. Y ello coincidiendo con el centenario del primer libro del poeta granadino de Lorca, Impresiones y Paisajes. Iba a añadir, este año también es el 120º, y luego pensé, ¿se puede decir 120º? ¿Se puede? No, no se puede. ¿De dónde saco yo esto? ¿Cómo se dice en latín 120 centenario? El ordinario. 120. Algún ministro metió la pata hace años con esto, con vigésimo no sé qué. En fin, lo suprimí. Bueno, lo que quiero decir es albricias y decirlo en árabe, porque estamos en plena celebración de Arturo Barea. Albricias. Por cierto, Barea en sus libros, en el libro este que estamos comentando, habla de las raíces hispano-árabes de Lorca, de su obra, de su manera de ver el mundo. Y esto me recuerda que en este país hay una amnesia total en relación con el pasado árabe, o casi total. No se enseñan ni los rudimentos del árabe a los niños españoles, lo cual a mí me parece una aberración total. En fin, habría mucho que decir sobre esto y sobre casi todo. En mi breve prólogo a Lorca, el poeta y su pueblo, y le agradezco al Instituto Cervantes el honor de pedir mi colaboración en el libro, que es fantástico, recuerdo que, como en el caso de La Forja de un Rebelde, el libro se editó primero en inglés, traducido por Ilsa Kulskar, la multilingüe esposa de Barea. Fue en 1944, con el título Lorca, the Poet and His People. Yo daría todo, y Juan ha aludido a este problema, yo daría todo, o casi todo, por conocer el español original del libro. Me imagino que Mecano escrito, dada la afición de Barea a redactar directamente a máquina. Pero me acaban de confirmar que el documento no se encuentra entre los papeles del escritor, como tampoco los originales españoles de La Forja. La edición bonaerense de Losada de 1957, Lorca, el poeta y su pueblo, es una retraducción de la versión inglesa del texto, y se nota. Ilsa tiene un conocimiento desigual del español literario. Hay bastantes anglicismos. La trampa mortal a la que ya nos hemos referido de los falsos amigos, explanación, hemos mencionado, pero también realístico, etcétera, etcétera. Tiene además un capítulo, El poeta y su arte, que no está en la primera edición londinense del libro, pero sí, según me acaba de informar la investigadora Eva Nieto McAvoy, en la edición norteamericana de 1949, que no conozco y que acabo de pedir a través de iberlibro.com, que es un milagro, que a mí me ha salvado miles de veces la vida y creo que ahora me va a salvar otra vez la vida. Porque lo que pasa es que me ha entrado la curiosidad y la comezón de cotejar y confrontar. Yo que no soy especialista en Barea, pero me está fascinando este problema textual que hay con estos libros.
Claro, es una auténtica tragedia que no tengamos los originales. Tragedia simbólica, casi diría, del desastre mayúsculo que fueron la Guerra Civil de 1936-39 y la consiguiente diáspora republicana con la dispersión, destrucción y pérdida de tantos y tantos documentos, además de testimonios orales. He hecho una pequeña lista de calas, he hecho unas calas, pocas, en este libro, para ver si puedo aportar algo un poco tal vez nuevo o diferente a lo ya sabido. No seré largo, 10 minutos, 12 minutos y nada más. Se trata en primer lugar, primera cala, de un libro absolutamente pionero, pensado para el público lector británico, bueno, anglosajón. Y, como se sabe, salió primero en distintos números de la revista Horizon, dirigida por Cyril Connolly, gran amigo de España. El libro tuvo, como ha dicho Juan, un gran éxito. Salió el año, fue en enero del 44, segunda impresión aquel abril, y en mayo, y luego en mayo del año 45. Claro, Barea tuvo mucha suerte, como yo tuve en mi momento, de ser publicado por Faber and Faber, que era la casa editorial que más cuidaba la literatura, tal vez en Londres. Entonces, y todavía, ¿no? Y allí había una persona muy especial, capacitado para entender el libro de Barea, que era T.S. Eliot, el gran poeta T.S. Eliot, que además yo creo que intervino también en la decisión de añadir en el apéndice. Tengo aquí el libro. El libro es hermoso, con papel hecho a mano, magnífico papel. Añadir un apéndice con el español original de todas las citas que hay en el libro, porque hay muchas citas de Lorca en el libro. Obviamente, Barea tiene que explicar a los británicos cómo es este poeta y cómo es su poesía, y tiene que citar. Y lo que ellos decidieron fue añadir en apéndice todas las citas en su español original, lo cual era una decisión magnífica, porque claro, la gente que lee poesía en inglés o en francés o en español, pues se supone que pueden, con la versión original, pues hacer una comparación, ¿no? A mí me gustan las ediciones bilingües con el español a la izquierda y el inglés o al revés a la derecha, ¿no? Es fantástico poder hacer esta comparación. Pues en este libro lo hicieron y fue un gran acierto, y el libro tuvo el debido éxito. Obviamente no entre las muchedumbres británicas, las que leen el Sun y optan por el Brexit. Esto fue un libro hecho para minorías, ¿no? En Gran Bretaña hay una minoría grande de lectores de poesía. Ellos han tenido una paz social más o menos segura durante siglos, y esto ha creado un pozo de cultura. Hay muchos lectores de biografías que no hay aquí, por desgracia. Bueno, esto es la primera pequeña cala. Segunda, leí Lorca, el poeta y su pueblo, en el año 63, en la edición Losada, y puedo afirmar que su influencia sobre mi vida fue decisiva. También lo puede confirmar mi mujer aquí presente. Esto fue el año 63, creo que cuando nos casamos, el mismo año. Y el libro tuvo sobre mí un impacto feroz. Y fui corriendo a Granada a comprobar cosas, de modo que yo tengo con este libro una relación muy importante. Lo releí hace poco y me he dado cuenta de que su punto de partida indudable es el Romancero Gitano, el poemario más popular de Lorca. Ahora bien, ¿en qué edición lo leyó Barea? ¿En qué edición del Romancero? ¿Qué edición leyó Barea? No creo que conste indicación alguna al respecto en La forja de un rebelde, pero sí hay una pista en Lorca, el poeta y su pueblo. Concretamente en el capítulo El poeta y su arte, añadido en 1949, donde, sin concretar su lugar de publicación ni su título, Barea cita un texto de Rafael Alberti, en el cual el poeta gaditano
recuerda con emoción la primera vez que oyó a Lorca recitar el romance sonámbulo, Verde que te quiero verde. Fue en 1924, en la residencia de estudiantes, que Barea, como has dicho, lamenta en La forja de un rebelde no haber podido frecuentar. Se trata de Palabras para Federico y figuró como prólogo a la edición popular del Romancero Gitano, publicada en 1937 por la editorial Nuestro Pueblo. Lo he traído para que, si alguien quiere verlo, sin tocarlo demasiado, porque es muy frágil. Este es el librito que tuvo un éxito feroz durante la Guerra Civil. No sabemos cuántos ejemplares se imprimieron, pero me imagino que miles y miles. Edición popular en formato de libro de bolsillo, como están viendo, y tuvo una difusión enorme. El libro no lleva colofón, pero al pie del prólogo de Alberti leemos mayo 1937, Madrid, a los 7 meses de su defensa. Es bastante conmovedor. Quiero comentar brevemente el escueto texto de Alberti, porque es poco conocido y tiene una vinculación importante con el libro de Barea. Se trata de un dolorido apóstrofe dirigido al poeta amigo asesinado. Alberti pone el énfasis enseguida sobre la raíz popular de los romances lorquianos, aprendidos de memoria y recitados ya en plena guerra por infinidad de soldados y milicianos. Me parece indudable que Barea poseía un ejemplar del Romancero Gitano con el prólogo de Alberti. Es más, en la edición losada del libro de su libro, dice explícitamente: el poeta Rafael Alberti, hablando de la primera vez que él oyó a García Lorca recitar su romance sonámbulo, dice: su viento verde nos tocó a todos y nos dejó su eco en los oídos. Y añade Barea, esta sentencia, yo veo aquí la palabra inglesa sentence, más que sentencia. Esta sentencia dice más que una docena de definiciones. Es evidente que Barea ha leído el breve texto de Alberti que sirve de prólogo a esta edición. En la edición inglesa de 1944, además, hay un incidente que nos remite casi seguramente a dicha edición popular y narra Barea. Yo tenía un amigo, casi analfabeto, de 46 años, que estaba en las milicias republicanas desde los primeros días del conflicto. De vez en cuando lograba un permiso y venía a hacerme una visita a Madrid, desde su trinchera en Carabanchel, a 9 kilómetros de marcha. Sacaba del bolsillo un ejemplar manoseado, sucio de grasa y barro de trinchera, del Romancero Gitano, de Lorca, y me decía: anda, explícame esto. Yo siento aquí dentro de lo que quiere decir, y se golpeaba el pecho, pero no puedo explicarlo. Y comenzaba a recitar de memoria los primeros versos del romance de la Guardia Civil española. Llegado el año 36, el Romancero Gitano, publicado en 1928, había tenido 8 ediciones. La 9ª salió en el año 37, al margen de la edición popular que he comentado. Y ya circulaban de boca en boca, sin duda con variantes, los poemas más populares de la colección, entre ellos, además del romance sonámbulo, La casada infiel, Preciosa y el aire, La monja gitana, el romance de la Guardia Civil Española, desde luego, Romance de la pena negra, El emplazado, Tamar y Amnón, etc. Y sigue apostrofando a Alberti, al amigo asesinado. El pueblo y los poetas de nuestro país escriben romances. En 10 meses de lucha llegan a cerca del 1.000.000 los recogidos. Tú, la mayor gloria para ti, andas por debajo de casi todos ellos. Tu voz, velada a través de otras voces, se escucha en nuestra guerra. Pero lo que más resuena es tu sangre. Ella es la que nos grita con todos sus pulmones, la que se levanta continuamente como un inmenso puño
de acusación y de protesta. Y Alberti remacha: el impudor de tus verdugos parece ignorar que tu nombre y tu poesía andan ya y de modo perenne en los labios de nuestro pueblo combatiente. De todos los antifascistas españoles, cada romance tuyo que se repite suena como una tremenda acusación contra tus asesinos. La gran fuerza del libro de Barea es que el autor capta esta raíz popular de la obra lorquiana, que dice, hace visibles estos sedimentos oscuros de la tradición popular española con un impacto tal que los clarifica. El intento de explicar todo esto a los ingleses no es tarea fácil, pero Barea sale airoso del reto. Y ya me he referido al libro y al apéndice del libro, que creo que fue probablemente una idea de T.S. Eliot para facilitar el acceso de los ingleses a los textos españoles. Bueno, Barea capta la solidaridad de este poeta tan popular con los que sufren en Poeta en Nueva York. Dice que por primera vez Lorca estalla en acusaciones sociales en aquel poemario, pero no es así realmente, porque la solidaridad de Lorca con el prójimo es ya explícita en la Juvenilia y en Impresiones y Paisajes, su primer libro, cuyo centenario estamos celebrando este año. Barea no ve del todo que Lorca es un poeta revolucionario sin carné, que quiere cambiar la sociedad a través de su obra. Un escritor con misión revolucionaria y además una fuerte identificación con Cristo. A Lorca no le gusta mucho el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, pero hay una clarísima identificación con su Hijo, es decir, con Jesucristo, desde los primeros poemas hasta el final, yo diría. Barea casi capta esto, empero. La obra de Lorca, dice, ayudaba a formar la conciencia política de una manera que sin duda era ajena a su intención. Sus poemas tienen una potencia de rebeldía. Me imagino que escribió Poder de rebeldía, y Yerma provoca en el público la determinación de rebelarse contra códigos de comportamientos antiguos y estériles. Es decir, él dice, por un lado, que Lorca no es revolucionario, pero por otro lado se ve que va casi capta este elemento revolucionario en Lorca. Y claro, él no tiene los datos que tenemos nosotros, no tiene las obras completas. Tiene las obras completas de Losada que no son completas, no tiene las obras completas de Aguilar que tampoco eran completas. No conoce la juvenilia del poeta, no conoce Impresiones y Paisajes. Los que sí conocemos el corpus total sabemos que Lorca es un poeta comprometido con la sociedad desde sus primerísimos textos, cuando tiene 18 años, porque el corpus juvenil de Lorca es inmenso. Y claro, Barea no lo conoce porque es inédito. Yo tampoco lo conocía cuando empecé. Es bastante reciente su publicación. Son cientos de poemas con mucha influencia de Rubén Darío, obritas de teatro y luego una serie de prosas llamadas místicas donde Lorca se revela su alma como ningún poeta yo conozco. Obviamente yo no conozco todos los poetas del mundo, unos pocos, pero yo no conozco nada como la juvenilia de Lorca, que es un corpus inmenso. Otra cosa, ahora, perdón si esto parece ser una conferencia sobre Lorca, pero en fin, hay algo de eso, no lo puedo evitar. Lorca hizo todo lo que hizo en 20 años. Es increíble, estamos hablando de un genio que empezó a escribir el año 16 y lo matan el año 36, que son 20 años para crear una obra hoy admirable en el mundo. Barea capta todo eso sin conocer la totalidad de la obra. Sabe que Lorca es un genio y lo dice, y lo explica, pero no conoce toda la obra, lo cual es un mérito, un crítico, ¿no? Intuye que hay mucho más de lo que él conoce. Y esto me parece uno de los méritos del libro, porque Lorca realmente, yo estoy convencido que Lorca tiene una misión revolucionaria y que quiere cambiar la sociedad a través de su obra poética y a través de su teatro. A ver si hay otra cala aquí.
Dime si hablo demasiado, ¿ves? ¿Por qué no? Otra cosa que ve Barea muy bien es el tema de Mariana Pineda. Él casi da a entender que ha ido al estreno, pero yo no creo que fuera al estreno. No hay ninguna referencia al estreno de Mariana Pineda en La Forja, pero sí que manda, tú piensas que esto es tal vez un personaje inventado. Esto no lo sabemos, porque una portera, una vecina, va al estreno de Mariana Pineda y le cuenta al escritor cómo es. Y es muy importante, porque se ve que porque he dicho Barea capta que Mariana Pineda y Lorca tienen una relación, que hay un paralelismo escalofriante entre sus vidas. Efectivamente, la muerte de Mariana Pineda a manos de Fernando VII, la muerte de Lorca a manos de Queipo de Llano, pues vamos, casi es una repetición de lo que pasó con Mariana Pineda. Y creo que Barea fue uno de los primeros críticos en señalar este paralelismo. Me parece muy importante. También es importante su intuición de Doña Rosita la Soltera. Es la obra más granadina de Lorca, porque es verdad que Doña Rosita la Soltera, en su Carmen del Albaicín, esperando la vuelta de un amante que nunca va a volver, es Granada y es Lorca. Barea no lo sabe, pero Lorca... porque claro, Barea no puede conocer las entrevistas de Lorca. Algunas sí, pero las entrevistas de Lorca publicadas en América, en Cuba, él no puede conocerlas porque no han sido recogidas todavía. Esto viene después con Marie Lefranc y otros hispanistas, yo incluido. Pues es verdad que años y años recogiendo entrevistas en la prensa española y americana. Bueno, pues Barea no puede conocer todos estos materiales y no puede saber que Lorca ha dicho: yo creo que el ser de Granada me inclina a la simpática comprensión de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío, del morisco, que todos llevamos dentro. Esto me parece a mí que no puede saber que Lorca ha dicho esto, no conoce la entrevista. En fin, él intuye que Lorca es revolucionario, pero no lo ve del todo. Y no lo ve del todo porque no tiene toda la documentación que tenemos nosotros. Sobre el sexo, que mi amigo Boneta se ha referido al capítulo sobre el sexo, pues es fascinante. Claro, Lorca está pensando en los británicos y les tiene que explicar lo que son los cuadros espeluznantes de tortura y de santos y de pechos rebanados, Eulalia, todo eso. Y hace una relación con el obispo podrido de Gabriel Miró. Y yo releyendo este capítulo, he pensado en mi origen irlandés, aunque yo no soy católico. Yo no sé cuál es peor, ser católico o protestante, pero a mí me nacieron protestante. Toda la represión sexual de Irlanda que yo viví, con mi hermano homosexual y todo el horror al sexo en general. Y James Joyce, prohibido cuando yo era alumno de Trinity College. Leyendo este capítulo, pues he pensado que Irlanda y España son dos países que tienen muchísimo en común. Es un capítulo muy interesante que yo me imagino que fascinó a los ingleses en su momento. Bueno, y voy a terminar pronto. Estas son algunas calas. Barea es estupendo explicando las imágenes de Lorca. Estas imágenes que surgen de las entrañas de la Andalucía milenaria, todo eso lo capta muy bien. Además, durante la guerra pues, se le aproximan campesinos, gentes que han aprendido poemas de Lorca de memoria, captan pero no captan, casi captan y quieren que alguien les explique, ¿no? Y Barea, tanto en La Forja como aquí, apunta varios momentos en que explica o trata de explicar estas gentes que son prácticamente analfabetos, qué significan estas imágenes de Lorca que casi captan pero no del todo. Y es verdad que Lorca es un poeta telúrico. Dijo algo que yo no puedo olvidar. Dijo: yo soy un poeta telúrico, un hombre agarrado a la tierra, que toda creación la saca de su manantial. Son palabras que dicen todo acerca de Lorca. Es un poeta telúrico, un hombre agarrado a la tierra. Claro, se está refiriendo a sus 11 años en la Vega de Granada, una larguísima infancia en la Vega de Granada.
de 11 años y un hombre agarrado a la tierra que toda creación la saca de su manantial. Esta palabra manantial es clave. Lorca nace al lado de un manantial y lo matan al lado de otro. Y Barea, realmente explicando a los ingleses que no tienen nada comparable en su tradición poética, se esfuerza en explicar el origen de estas imágenes que son telúricas, que surgen de las entrañas de la tierra. La imagen del buey de agua. Cuando yo era profesor, siempre con mis alumnos, les hablaba del buey de agua, porque Lorca va por el... Y lo menciona Barea. Menciona esta imagen Barea, que Lorca va por la Vega de Granada y tropieza con un campesino y dice: señorito Lorca, ¿ha visto el buey de agua? ¿Cómo el buey de agua? Y el buey de agua es un arroyo profundo, con potencia, con fuerza, y al campesino de repente le parece como un buey, con el peso de un buey yendo con fuerza, pero despacio. Ese arroyo se convierte en buey de agua. Lo que nosotros llamamos metáforas, los que somos críticos literarios, la metáfora, pero la mente primitiva lo ve como realidad, ve el buey, ¿no? Eso es lo que hace Lorca. Y me parece un ejemplo fantástico, que además le vincula con Góngora y la manera de ver Góngora, otro andaluz, el paisaje. El libro de Barea es muy fuerte en ese sentido, explicando a los anglosajones lo que es un buey de agua, o cuando Lorca dice que a la mimbre, habla de la lengua del mimbre en el río. Estas metáforas son cosas que él ve porque tiene una visión muy primitiva, casi prelógica. Quien mejor ha escrito todo esto es Álvarez de Miranda, en aquel librito maravilloso sobre las metáforas en la obra de García Lorca. Bueno, yo creo que voy a ir concluyendo. Solo si veo que aquí tengo algo un poco más sobre estas imágenes. Barea cuenta en La llama como el Padre Lobo es uno de sus héroes, el mejor sacerdote de España. Barea, que no es nada creyente, pero en fin, conoce a este maravilloso Padre Lobo. Y este Padre Lobo, en un momento dado, pues coge el romancero gitano, que yo me imagino que esta edición que tengo aquí, y lee en voz alta, nada más y nada menos que La casada infiel, un cura, ¿no? La casada infiel, que es el poema más erótico de Lorca. Y dice Barea, leía con una voz llena de macho. Bueno, esto yo no sé si lo dijo exactamente así, Barea, es la traducción, no lo sé. Leía con una voz llena de macho, sin titubear sobre las frases del amor físico crudo, solo comentando, esto es bárbaro, pero es tremendo. ¿Te convence esto? Esto es bárbaro. Yo no sé qué diría. Pero la idea del cura sacerdote leyendo La casada infiel a mí me hace muchísima gracia. Y bueno, es un ejemplo. Barea nos convence de la fuerza con la cual el poeta conecta con lo popular. Eso es lo que hace. Y tiene razón cuando comenta, es casi imposible mostrar la actitud sexual del español medio más fielmente dentro de estrechos límites poéticos, es decir, en La casada infiel. El gitano que se siente engañado cuando se da cuenta de que la chica no es virgen, sino que tiene marido. Y Barea dice que es casi imposible expresar esto con tan pocas palabras y tan fielmente. Y hay otros ejemplos también. En fin, para concluir, es un pequeño libro que tiene una gran misión, que es la misión de introducir a los lectores británicos en el mundo poético de García Lorca, el mundo telúrico de García Lorca, y yo creo que lo consigue brillantemente. El libro tiene una vitalidad hoy, como dije, yo acabo de leer el libro, me ha impresionado todavía, tiene una tremenda vitalidad, pero también tiene mesura en el análisis de las imágenes, mesura a la hora de discurrir sobre el sexo y la obsesión de los españoles con la muerte. Es un libro muy original en su momento y sigue teniendo validez. Es verdad que hay errores, hay erratas, y hay estos anglicismos y falsos amigos que habría que erradicar. Todavía necesita más revisión, quizás una edición crítica, quizás explicando todo eso desde el punto de vista filológico.
Pero entre tanto ya tenemos el libro en español en España por primera vez. Me parece que, para repetirme, es una celebración. Me parece un acierto del Instituto Cervantes. Creo que el libro va a tener su debido éxito. Lucas lo ha comentado hoy en El Mundo. Antonio Lucas es súper inteligente, un gran crítico. Y le parece magnífico que el libro haya salido, y yo también estoy de acuerdo con él. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta aventura, y enhorabuena, albricias, y cedo la palabra a William, supongo, ¿no? Muchas gracias. William, déjame presentarte como entregador. Bueno, pues sí, efectivamente, sí, en algún momento del proceso de edición sí que nos planteamos no hacer una edición anecdótica o filológica, pero sí que avisar, ¿no?, de nota de los cambios, pero nos parecía que no era el momento, no era el lugar, porque era un poco embrollar la lectura de algo que, en fin, era, como tampoco se puede atribuir, o sea, si Arturo Barea cometiera errores, eso sería literalmente relevante, ¿no? Pero atribuyéndoselos a Ilsa igual era menos, aunque efectivamente en algún momento, o cuando se hagan las obras completas de Lorca, o de Barea, perdón, o lo que sea, pues será el momento de entrar en eso, ¿no? Por cierto, antes he hablado de Immanuel Bertolo y de Monse Lago como los editores, pero he sido muy grosero con el resto de implicados. Que en el asunto de la corrección, concretamente, tengo que agradecer públicamente a Pilar Rodríguez, porque ha sido muy perspicaz, como lo fue ya en otros catálogos, y, en fin, tiene demostrada su buena visión, y a todo el equipo de, en fin, Martín, Raquel, Ernesto, Juan Carlos, Raquel Jimeno, etcétera. Muchísimas gracias por la facilidad con la que han hecho todo el papeleo, lo administrativo, y por el cariño que han puesto también en este libro. Bueno, pues si Ian Gibson en los 70 nos enseñó buena parte de lo que sabemos sobre Lorca, William Chislett, Juan Manuel Bonet, en el prólogo en la presentación del catálogo de La Ventana Inglesa, hablaba de Chislett como de un quijotesco paladín de la causa de Barea, ¿no? Y efectivamente es alguien que... Bueno, tú, Gibson, vives en Lavapiés, ¿no? Con lo cual es Yo vivo en Lavapiés, sí. Otra proximidad con Barea, ¿no? Y me consta que William movió magníficamente Exacto. el asunto de la plaza, que ya tiene el nombre de Arturo Barea. Lo que pasa es que, hombre, el ayuntamiento va lento, va como el buey de agua, Exactamente. pesado, y no veo todavía el rótulo que hemos pedido allí en las escuelas pías. Pero... Sí. Así como Nigel Townsend ha sido quizá el que ha prologado y editado a Barea de una forma más competente, y Michael Wood ha sido el biógrafo, pues William Chislett es un poco el que ha movido, el que ha hecho pasillos, y el que ha conseguido grandes cosas a la hora de restaurar la lápida de Barea en Farringdon, o a la hora de colocar una placa en su pub favorito, o a la hora de conseguir que efectivamente una plaza de Lavapiés, que estaba innominada oficialmente, aunque tenía un nombre extraoficial, pero estaba libre su onomástica, pues William consiguió que el Ayuntamiento de Madrid oficialmente hace unos años la bautizase con el nombre de Barea, ¿no? Y también consiguió el año pasado que la primera exposición, otra pequeña... Algo también difícil de explicar, ¿no? La exposición que se cerró el domingo es la primera exposición que se dedica a Arturo Barea, ¿no? Nunca. Y fue gracias a William Chislett, y bueno, tanto la exposición como sobre todo quizá el catálogo quedan como un testimonio muy importante de lo que sabemos y de lo que es Barea a día de hoy, ¿no? Y hoy nos trae una sorpresa que no sabíamos entonces. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, primera cosa que quiero decir es que hoy es el World Poetry Day, el Día Mundial de la Poesía. Entonces es un buen día para esta pequeña celebración. Antes de presentar la penúltima charla de Arturo Barea para la BBC, me gustaría agradecer a Instituto Cervantes por haberme nombrado comisario de la exposición sobre el escritor que terminó la semana pasada después de 3 meses. Y en particular a Juan Manuel Bonet, Juan Marqués, Martín López Vega, Ernesto Pérez Zúñiga, Raquel Calea
y Luz Perajana, y a mi amigo Antonio Muñoz Molina por haber propuesto el día de una exposición. La exposición ha sido visitada por mucha gente y ha recibido extensa cobertura en la prensa. Es la culminación de un proyecto para recuperar la figura de Barea, en el que se incluye la restauración de su lápida conmemorativa en 2010, hace 8 años, la colocación de una placa sobre la fachada de su pub favorito en 2013, ambos en Farringdon, Inglaterra, muy cerca de mi ciudad natal, que es Oxford, y la dominación de una plaza a su nombre en Lavapiés hace casi exactamente un año. Espero que algún día el Ayuntamiento de Madrid instale una inscripción en memoria de Barea en la fachada de lo que fueron las escuelas pías, también en Lavapiés, hoy día una magnífica biblioteca de la UNED, donde el escritor estudió hasta los 13 años y cuyo quema en 36 presenció. Entonces no hay lugar más fantástico para poner una pequeña placa ahí. Además, el mes pasado, la Biblioteca Bodleian en Oxford recibió en donación el archivo del escritor y de su mujer Ilsa. Ayer noche yo estuve en esta misma biblioteca y ahí dejé un ejemplar del libro. Y lo hizo después de dar una larga conferencia sobre Cataluña. No voy a hablar más de ese asunto. En agosto se reedita por Pushkin Press la versión en inglés de la trilogía La Forja de un Rebelde, The Forging of a Rebel, que se publicó en Inglaterra en los años 40, en Argentina en 51 y en España nada más hasta el año 77, 20 años después de la muerte de Barea. La exposición va a Badajoz, espero, aunque no estoy muy cierto, en abril, Manchester seguro en junio y Dublín en noviembre. Por último, Radio Nacional de España emitirá un programa de 1 hora sobre Barea este mismo sábado. Ser el comisario ha sido una bonita experiencia y colaborar con el Instituto un enorme placer. A Arturo Barea se conoce sobre todo por La Forja de un Rebelde, trilogía publicada durante su exilio de casi 20 años en Inglaterra. La parte mucho menos conocida de su vida, particularmente en España, son sus 856 charlas seminales en la sección de América Latina del Servicio Mundial de la BBC, emitidas bajo el seudónimo Juan de Castilla para proteger a su familia en España. Su sueldo en la BBC constituye la fuente principal y estable de sus ingresos anuales. Barea no podía trabajar para la sección española de la BBC por estar considerado demasiado comprometido políticamente. Su segunda mujer, la austriaca Ilsa, la traductora al inglés de absolutamente todas sus obras, salvo Valor y Miedo, que salió en España pocos meses después de la salida de Barea, el año 38. Ilsa había empezado el año anterior a trabajar para el servicio de escucha de la BBC, donde sus compañeros eran otros exiliados, como el historiador austriaco de arte Ernst Gombrich y Isabel de Madariaga, la hija de Salvador de Madariaga. No olvide que esta época es la Segunda Guerra Mundial. La BBC no conserva ninguna de estas grabaciones, nada, cero. En discos grandes de 78 RPM. Aquí tengo lo que puede ser el único en el mundo, que es de Enriqueta, sobrina de Barea, que está con nosotros ahora.
y te voy a devolverlo después del evento. Sí, la BBC no conserva ninguna. Conserva más o menos 50% de los textos, pero ninguna grabación. Y dicho todas las charlas de George Orwell sufrieron la misma suerte. No hay ni una. Hace poco, Radio Nacional de España encontró en sus archivos una charla de Barea. Misma charla, no disco. Encontraron una grabación de mismo disco. Durante la Segunda Guerra Mundial, las charlas de Barea tenían un propósito propagandístico, con el fin de contrastar la propaganda de los nazis en América Latina. Barea proyectaba una visión muy favorable de Inglaterra, tal vez por haber sido recibido con los brazos abiertos. En sus charlas, Barea comentaba aspectos sociales, políticos y económicos de la vida inglesa. En una de ellas, titulada Cuestión Patriótica, Barea hablaba sobre su solicitud de ciudadanía británica. Y cito parte de esta charla, del texto, no de la grabación. El primer acto de Inglaterra para mí fue abrirme sus puertas, simplemente porque era un desgraciado sin patria por defender ideales de humanidad y fraternidad dentro de una comunidad libre que había perdido su libertad por la violencia. El segundo fue ayudarme en mi miseria. El tercero fue darme un puesto en la lucha que este mismo país entabló 6 meses después de mi llegada, por defender sus propias libertades contra los que, al igual que rigen hoy en mi país de origen, pretendían regir el mundo entero. Me sentí hermano entre ellos y me trataron como hermano suyo. Fin de cita. En otra charla, esto para mostrar su enorme variedad, cuenta una historia de huevos fritos. Y los cito, o parte. Cuando yo aprendí a guisar, mejor dicho, intenté guisar, era un maestro en el arte de freír un huevo. Lo había aprendido cuando era muchacho de un ventero aragonés, cuyo único arte era asar cabrito y cocer pan en su horno de retamas. Aquel hombre freía los huevos y los convertía en una bola dorada y perfecta, que encerraban dentro una yema perfectamente blanda. En este punto difícil de lograr, que es el principio de la coagulación. La grasa desaparecía de ellos maravillosamente y se convertían en buñuelos. Y este fue mi primer éxito con los ingleses. El ventero me enseñó el secreto de freír los huevos y mis amigos ingleses ni se hartaban ni se han hartado aún de comerlos, solo que ahora están racionados. Yo me entusiasmaba con sus asados de carne y ellos con mis huevos fritos. Fin de cita. Muchas veces las charlas se centraban en la tabernita de Frank, una taberna ficticia que Barea recreó tomando elementos de varios lugares, incluyendo su pub favorito en Farringdon, The Volunteer, situado en las afueras de Oxford y donde está la placa en su honor. Esta placa yo le organicé y fue pagado por un pequeño grupo de amigos, Muñoz Molina, Elvira, su mujer, Marías y algunos otros. Beber y hacer amistades en los pubs proporcionaría a Barea, a pesar de su poco inglés, un elemento
de continuidad importante con su vida en España, al ponerle en contacto con las clases populares y darle la oportunidad de preguntar sobre sus vidas. Barea fue votado muchas veces por los oyentes como el locutor más popular del servicio de Latinoamérica. Su éxito fue tal que la BBC lo envió en el año 56 de gira durante 48 días por Argentina, Chile y Uruguay, donde recibió una exultante acogida debido no solo a su trabajo como locutor, sino al éxito de La Forja de un Rebelde en América Latina, que había publicado Losada en Argentina en el año 51. Según un informe de la Embajada Británica en Buenos Aires, el principal riesgo de Barea durante su gira, y cito, era evitar ser festejado, agasajado y agotado por hordas de admiradores y entusiastas. En cambio, la propaganda contra Barea, publicada por los partidarios de Franco en Montevideo, intentaba denigrarlo llamándolo Mr. Arthur Barea y ponen en paréntesis Beria. Deformación deliberada de su apellido, en clara alusión al jefe de seguridad de Stalin, que apuntaba al supuesto pasado comunista de Barea, partido en el que nunca militó. ¿Cómo llegó la charla al Radio Nacional de España? Parece que en la década de los 80, José María González Sinde presentó un proyecto a TVE para producir una película sobre La Forja. No es la serie de Camus, esta fue una idea de una película. Y para prepararlo visitó Enriqueta y otros miembros de la familia. Y Enriqueta facilitó el disco, este mismo, y alguien con mucha inteligencia lo trajo al Radio Nacional de España y fue grabado ahí. La grabación no tiene título ni fecha, pero al tratarse de los propósitos del Año Nuevo, 58, centrado en la Tabanita de Frank, es de suponer que fue la penúltima charla que se emitió en diciembre de 57, unos pocos días antes de la muerte de Barea, el 24 de este mes. Yo tengo el texto de la última charla de Barea y no corresponde con este. Entonces, seguro que es la penúltima. La charla que vamos a escuchar en una especie de estreno mundial, 61 años después de su primera emisión, termina abruptamente con la palabra jamón. Y termina así. Y falta algo, pero poco. Muchas gracias. Y ahora se para. Y alguien que le tiene que poner. Está en vísperas de terminar el actual año 1957 y de entreabrirse ante nosotros la incógnita del 1958. Si los años fueran en realidad continuación unos de los otros, no podrían hacerse muy buenos augurios del próximo a juzgar por el presente. Pero la realidad, afortunadamente, no es así. La realidad es siempre incierta. Cada año, cada día y cada hora nos trae algo nuevo y distinto a lo que pasó, y es a través de esta mutación constante que la esperanza persiste en los humanos. Hacemos a cada momento planes y propósitos basados en esta esperanza de un futuro mejor y la vida prosigue su marcha. No importa que la mayoría de los planes y propósitos se los lleve el diablo antes o después de intentar realizarlos. Poco o mucho algo queda de ellos y así la vida no se limita a avanzar en el tiempo, sino que va progresando poco a poco. Tal vez más llena de peligros,
y de peligros mayores, pero también más llena de perspectivas y mejoras. Así, en vísperas de Año Nuevo, todo se vuelve en buenos propósitos, y esto nos pasa a todos, grandes y chicos. Mi pueblecito no es una excepción. Nuestro coronel, después de haberse bebido su primer whisky de la noche, coloca el vaso sobre el mostrador y le dice a Frank: anda, pon otro. Aprovéchate que poco te queda ya de sacarme los cuartos. Frank, que como ya sabéis es bastante socarrón, pregunta: ¿qué? ¿Se lo ha prohibido el médico por la presión de sangre? No. Me lo prohíbo yo por la presión del bolsillo. Desde 1 de año ni una gota más. Aparte de lo que me cuesta, estoy ya harto de oír a la mujer que si me gusta demasiado, que si a mis años no se puede bromear con el hígado, que si patatín, que si patatán. Frank pone una cómica cara triste y dice: ¿qué vamos a hacerle? Yo no me había propuesto cerrar a 1 de año, pero tendré que hacerlo y dedicarme a vivir de las rentas. Los unos que si se van a quitar de beber a las 12 de la noche el año viejo. Los otros que se van a quitar de fumar a la misma hora. Pues se acabó el negocio para el pobre Frank. No me voy a dedicar a vender cerillas, bocadillos y refrescos de limón. El comunistoide debe sentirse aludido o tiene ganas de meter baza en la conversación. Sí, señor. Yo soy uno de los que se quita de fumar y de beber, así, radicalmente, desde 1 de año. Y no por el gasto, aunque no sea uno tan rico como el coronel, sino porque el vicio degrada. Hombre, si te oye Mr. K, te echa patadas del partido, con lo que a él le gusta el vodka, comenta uno. Ya os he dicho 100 veces que yo no pertenezco al partido, pero aparte de eso, Mr. K es muy dueño de hacer lo que le dé la gana y no tiene nada que ver conmigo. Lo cierto es que el alcohol esclaviza y embrutece al hombre, y si no, ahí tenéis... Ante el peligro de una de sus inacabables conferencias, le interrumpe un coro de voces. Mira, déjanos de historias, bebe agua si quieres, pero cállate. Y nuestro comunistoide se calló, pero el tema de los planes para el próximo año surgió como tema general. Uno tímidamente confesó: la verdad es que a mí también me gustaría quitarme el cigarrillo de encima. Aparte que cuesta una enormidad de dinero, le he tomado un poquito de miedo. Con todo eso que han hablado y escrito sobre el cáncer de los pulmones, francamente preferiría no fumar. Pero no sé si voy a tener el coraje de quitarme. Se toma uno un vaso de cerveza y se fuma un par de cigarrillos, y son los únicos vicios que se permite uno. ¿Y qué caray? Vivir solo para trabajar sin tener algún disfrute. Pues yo, dice otro, si me quito de fumar o de beber, es porque tengo que elegir entre las dos cosas, simplemente porque la chica y yo nos queremos casar para la primavera y estamos haciendo unos ahorrillos para los juar. Pero gustarme ya lo creo que me gustan ambas cosas. El mismo día de la boda me voy a fumar el cigarro más grande que encuentre. Yo te lo pago, dice Frank. Pero sin abusar, ¿eh? No vayas a pedir uno de esos cigarros que vienen en un estuche de aluminio y que cuestan un ojo de la cara. No, si tú siempre tan generoso. Hasta antes de hacer el regalo ya le estás poniendo peros. Pues la mujer y yo, dice uno que ha estado titubeando entre hablar o no, hemos decidido que el año que viene, pase lo que pase, nos vamos de vacaciones a un puerto de mar. Desde que nos casamos y ya va para 5 años, no hemos conseguido ver 5 libras juntas para salir de este agujero. La mujer ha tenido que conformarse con irse con los 2 chiquillos a casa de sus padres, que como sabéis está al otro lado del río. Yo fui una vez, pero francamente me aburría todo el día sin hacer nada. El suegro que no bebe porque ya no puede, de viejo que él. Y los dos, él y la suegra, contando historias de cuando eran jóvenes y dándonos consejos todo el santo día. Bueno, como iba diciendo, si queremos ir este año, aunque no sea más que una semana a la orilla del mar, tenemos que ahorrar. Y de lo único que puede ahorrarse es de esto. Y muestra el vaso de cerveza y el cigarrillo. Y aún así no podremos hacer nada hasta lo menos septiembre. Bueno, si puedo aguantarme. Frank repite su broma. No os apuréis tanto. Ya os he dicho que a 1 de año cierro. Tabaco se lo podréis comprar al tendero, pero la cerveza os quedáis sin catarla. Seguro como que yo me llamo Frank.
Eso sí, tendré un barrilito para mí en casa porque lo que es yo no me retiro del vicio. Lo único que he prometido, y eso sí lo cumplo, es comer menos, porque estoy echando tripa. De todas maneras, yo no creo en esas pamplinas de empezar una vida nueva cada año nuevo. Y nadie lo hace, comenta el coronel, ni aun los comunistas como este infeliz. Bueno, esto es menos aún porque se pasan todo el año haciendo planes. Para el año que viene ya lo sabéis todos, se han propuesto que vivamos en paz y como buenos amigos. No más satélites ni no más bombas atómicas. Si le hacen caso a Mr. Bulganin, todo se acabó. La expresión del coronel produjo un silencio general. A los ingleses es muy difícil arrastrarles a una discusión política y menos aún en público. Está tan arraigada entre ellos la idea de la libertad individual de pensamiento que la polémica de carácter político al estilo de nuestros países no existe. Los individuos de las más encontradas ideas se tratan y de hecho son amigos de toda la vida, sin que permitan que en su amistad penetre el elemento discordante de lo que cada uno cree de la política del otro, menos aún el de la crítica abierta. Es un terreno delicado en el cual nadie penetra más que indirectamente y con la mayor delicadeza. Y en este caso la alusión del coronel era perfectamente clara para todos. No se trataba de una pulla a nuestro comunistoide, sino de un intento de airear en público la opinión de cada uno sobre las cartas de Bulganin y sobre las resoluciones de la última conferencia a la NATO. Y por una vez nuestro coronel parecía que había lo que vulgarmente se llama metido la pata. Pero allí estaba, esperando una respuesta que ninguno parecía dispuesto a darle. Al fin uno de sus amigos granjeros le echó una mano. Bueno, mira, yo no veo la cosa tan mal como tú la pintas. El coronel saltó inmediatamente sin dejarle terminar. Ah, entonces tú eres de los que están conformes con que hagamos lo que ellos quieran. Hombre, no seas cerrado y deja terminar a cada uno cuando habla. Yo no veo mal que Mr. Bulganin quiera hacer las paces. Muchísimo peor me parecería que no quisiera hacerlas. Hacer las paces y vivir tranquilos lo queremos todos, me parece a mí. Y por eso lo que has dicho me parece una tontería. Porque no se trata de hacer lo que Mr. Bulganin quiera, sino de encontrar una fórmula para establecer la paz. No la paz de Mr. Bulganin, ni la nuestra, sino simplemente la paz, que no es ni puede ser más que una. Sí, yo entiendo perfectamente lo que quieres decir, que con Bulganin no se puede ni hablar de paz, porque lo que quiere es una paz a su medida, y nosotros la queremos a la nuestra. Pero es una materia de discusión que no tiene nada que ver con que Bulganin y nosotros queramos la paz. Para esa discusión están los gobiernos, los suyos y los nuestros. No quieras ahora traernos a nosotros por los pelos a resolver si se debe o no se debe discutir con los rusos y saber así si estamos de acuerdo con lo que piensas tú o no. O lo que pienso yo, o lo que piensas tú lo piensan otros. Y hay otros que no piensan lo mismo. Deja a cada uno que piense lo que le parezca mejor sin comprometerte tú. Lo importante esta noche es que tú dices que desde 1 de año no vuelves a catar el whisky. O al menos no vas a tomar aquí un trago más de whisky. Porque a mí no me convence de que no vas a tener en casa una botella escondida. Y que este dice que no va a beber más cerveza ni a fumar más cigarrillos. Y que el otro dice lo mismo o parecido. Los unos porque les cuesta mucho dinero, los otros porque les va a dar el cáncer y los otros porque quieren casarse o irse de vacaciones. Y como yo soy ya viejo, muy escéptico en estas cosas que he visto todos los años que tengo de vida, os hago una apuesta. Venga, venga, dice Frank. Sí, tú ya estás pensando que algo va a salir para ti, ¿eh? Que salgas ganando, ¿no? Bueno, pues mira, al primero que le apuesto es a ti, a que no vas a dejar de comer tanto como comes. Y así, aunque salgas ganando, algo te va a costar los cuartos. La apuesta es esta. La noche de Año Viejo, que tú vas a tener abierto hasta medianoche, nos reunimos aquí. Y yo apuesto 1 libra a cada uno que quiera a que ninguno mantiene su promesa más allá del 15 de enero. Y el 15 de enero nos reunimos aquí y que cada uno jure la verdad y o cobra o paga su libra. Pero la noche de Año Viejo se depositan las apuestas en manos de Frank.
La suya inclusive, ¿no? Frank se rasca la cabeza y se queda mirando al granjero. Mira, lo pensaré de acá entonces. Tú no sabes lo que cuesta ganar una libra. Y yo tengo un jamón curado en casa que... Solo una cosita, decir que pueden saciar su imperiosa necesidad de leer el libro Lorca y su pueblo comprándolo en la salida. Bueno, muchas gracias. Gracias. Perfecto.